¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy trabajaremos con el tema de la dilatación lineal. Acompáñame. Y vamos a definir el concepto de dilatación térmica. Aquí el concepto nos dice que se llama dilatación térmica al aumento de longitud, área, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo debido al aumento de su temperatura por cualquier medio. Y aquí vamos a entender esta parte de la dilatación térmica como un incremento en las dimensiones de un objeto, de un cuerpo, independientemente del tipo de material que presenta. Cuando nos dice aquí que se debe al incremento de la temperatura por cualquier medio, es que la dilatación se puede presentar cuando hacemos un calentamiento directo del objeto o cuando éste se expone a temperaturas elevadas, por ejemplo los rayos del sol. Y con este concepto vamos a dar paso a los diferentes tipos de dilatación y el día de hoy trabajaremos con la dilatación lineal. Y justamente el factor de la dilatación lineal nos dice que es un fenómeno físico que presentan los materiales cuando se produce un incremento en su longitud al ser sometido a un aumento de temperatura. Bueno, pues esto nos quiere decir que cuando un objeto o un material se dilata es porque está expuesto a un incremento de temperatura. ¿Qué tenemos en este sentido? Bueno, pues tenemos que vamos a identificar un material determinado donde este material presenta sus condiciones iniciales. Vamos a poner aquí que esto es un material cualquiera. Este material presenta lo correspondiente a una longitud inicial y este material se encuentra a una temperatura inicial. Posteriormente, este material es sometido a un incremento en la temperatura, es sometido a un calentamiento, ya sea de forma directa o por la exposición a los rayos del sol o mediante cualquier forma donde se eleva su temperatura. Aquí este delta T nos habla de un incremento en la temperatura para ir identificando el concepto, incremento en la temperatura. Y una vez que se incrementa la temperatura, nuestro material va a adquirir dimensiones diferentes. Este sigue siendo el mismo material. Adquiere dimensiones diferentes donde esas dimensiones ya son resultado justamente del incremento de la temperatura. Es decir, este material presenta un pequeño incremento en donde pues ese incremento nos va a comprobar justamente el fenómeno de la dilatación lineal. Aquí esta parte nos indica justamente este incremento en la longitud. Vamos señalando aquí el delta L nos indica el incremento en la longitud. Y este incremento de la longitud, como ya decía hace un momento, se da por el incremento de la temperatura. De tal forma que este material va a adoptar una longitud final, donde esa longitud final ya debe ser diferente a la longitud inicial porque ya se presentó el fenómeno de la dilatación. Y esto se va a dar también porque se presentó una temperatura final. De tal forma que el incremento en la longitud es igual al valor de la longitud final menos la longitud inicial para identificar justamente cuál es esta parte que está incrementando este material. Y todo esto lo tenemos que aterrizar en la fórmula para poder identificar el fenómeno de la dilatación lineal por medio de la comprobación de su longitud final. Y determinamos que la longitud final se obtiene mediante el producto de la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la resta de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial, más el factor de la longitud inicial, donde LF corresponde a la longitud final del material, L sub O corresponde a la longitud inicial del material, TF corresponde a temperatura final del material, T sub O corresponde a temperatura inicial del material. Y este factor alfa, el signo de alfa, corresponde al coeficiente de dilatación lineal. De tal forma que al identificar estos factores en la fórmula, vamos a determinar que la longitud, tanto la final como la inicial, se miden en el orden de los metros, ambas. Si el problema nos da un valor diferente, hay que llevarlo a los metros. La diferencia de temperaturas, tanto la temperatura final como la temperatura inicial, se mide en los grados Celsius o grados centígrados.
ambas temperaturas. El coeficiente de dilatación lineal es un dato que vamos a obtener de una tabla. ¿Pero qué es el coeficiente de dilatación lineal? El coeficiente de dilatación lineal es la proporción en la que cada material se dilata, es decir, cada material se dilata según sus propiedades físicas y químicas. Esto quiere decir que cada material tiene sus propiedades y sus modos de resistencia de la temperatura. Si hacemos un comparativo entre dos tipos de metales, por ejemplo, tengo el aluminio contra el acero, ambos son metales. Sin embargo, el aluminio pues es un metal más débil que el acero, y eso hace que el aluminio se dilate más fácilmente que el acero, es decir, hace que el aluminio a lo mejor necesite menor temperatura para poder expandir sus dimensiones con respecto al acero. De tal forma que el coeficiente de dilatación lineal pues nos habla de las características de dilatación que presenta cada uno de los materiales. Y el orden de medición del coeficiente de dilatación lineal es, si hacemos el análisis dimensional de esta forma, tenemos que el coeficiente de dilatación lineal, lo despejamos de esta forma, es igual al valor de la longitud final. La longitud inicial está sumando, pasaría restando esta longitud inicial, y tanto la longitud inicial como la diferencia de temperatura se están multiplicando a este coeficiente, y si están multiplicando pasarían al otro lado dividiendo. Aquí estaría nuestra longitud inicial por la resta de temperaturas o la diferencia de temperaturas. Haciendo el análisis dimensional correspondiente, las longitudes, tanto la final como la inicial, pues se miden en el orden del metro sobre, aquí tenemos el producto de longitud inicial que es metro también, y tenemos aquí el grado Celsius, que es el resultado de esta diferencia de temperaturas. Metro entre metro se elimina, por lo tanto la unidad de medición de este coeficiente de dilatación lineal sería 1 sobre grado centígrado, o el inverso del grado centígrado. Entonces esa es la unidad correspondiente al coeficiente de dilatación lineal, y aquí complementamos en esta lista de variables. El coeficiente de dilatación lineal se mide en 1 sobre grado centígrado. Bien, a continuación tenemos un ejemplo donde tenemos que comprobar justamente este fenómeno de la dilatación lineal. A una temperatura de 18.7 grados Celsius, una varilla de cobre tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar su temperatura a 28.6 grados Celsius? Entonces aquí vemos pues que esta diferencia de temperaturas de los 18.7 grados Celsius a los 28.6, pues hay un incremento en la temperatura, es decir, la varilla de cobre se está calentando. Y si se calienta, de acuerdo al concepto principal que tenemos de la dilatación, bueno, pues se va a presentar ahí un incremento en su longitud, una alteración en sus dimensiones que ahorita vamos a comprobar mediante la aplicación de la fórmula. Planteamos el problema, tenemos una varilla de cobre, y esta varilla presenta una longitud inicial, dice ahí que su longitud inicial es de 5 metros. Presenta una longitud de 5 metros y es una longitud inicial porque, bueno, pues todavía no es sometida al proceso de calentamiento. Y esta varilla de cobre presenta una temperatura inicial de 18.7 grados Celsius. Posteriormente, esta varilla presenta el incremento en la temperatura, se somete al calentamiento y se va a presentar el fenómeno de la dilatación lineal. Se calienta esta varilla de cobre y sus dimensiones finales serán diferentes. Sus dimensiones finales me indican que mediante el fenómeno de la dilatación se presenta un incremento en la longitud con respecto a su longitud inicial. Esto sigue siendo del material de cobre y se va a presentar una longitud final, que es justamente lo que estamos buscando, cuando es calentada desde los 18.7 a alcanzar una temperatura final de 28.6 grados Celsius. ¿Cuál será su longitud cuando aumentamos de esta temperatura a esta otra temperatura? De tal forma que aquí podemos identificar la serie de datos. Para hacer esto más visible, los datos que nos presenta el problema es que tenemos una longitud inicial de 5 metros, son las condiciones iniciales de esta varilla de cobre. Esta varilla de cobre también se encuentra a una temperatura inicial de 18.7 grados Celsius. Posteriormente se somete al proceso de calentamiento, se presenta el incremento de la temperatura
Y esta varilla de cobre alcanza una temperatura final de 28.6 grados Celsius. El problema nos pide que encontremos la longitud que presenta esta varilla cuando aumenta su temperatura, es decir, nos pide que encontremos la longitud final de este material. Y considerar el coeficiente de dilatación lineal del cobre. Hace un momento mencionábamos que el coeficiente de dilatación lineal se obtenía de una tabla que mostraba la información de diferentes materiales. Aquí les presento la tabla de los diferentes valores del coeficiente de dilatación lineal que presentan los diferentes tipos de materiales. Y podemos ver que aquí, en este apartado, se muestra el coeficiente de dilatación lineal del cobre. Como podemos ver en la tabla, el coeficiente de dilatación lineal del cobre, ubico la columna del cobre e identifico su valor. Al cobre le corresponde el 16.7 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Y es así como obtenemos los valores de la dilatación lineal de cada material. Una vez que tenemos la serie de datos ya bien definidos, la fórmula nos dice que para obtener el valor de la longitud final es igual al producto de longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial, más el valor de la longitud inicial. Hacemos la sustitución de datos, tenemos que longitud final es igual a el valor de longitud inicial. Vemos en la serie de datos que la longitud inicial corresponde a 5 metros por el valor del coeficiente de dilatación lineal, en este caso del cobre, y este coeficiente corresponde al 16.7 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final corresponde a los 28.6 grados centígrados menos temperatura inicial que le corresponde a los 18.7 grados centígrados. Todo esto más el valor de la longitud inicial, y la longitud inicial son 5 metros. Vamos simplificando esta operación. Tenemos que la longitud final es igual a 5 metros por 16.7 por 10 a la menos 6 por grados Celsius por la resta de las temperaturas. Y la resta de estas temperaturas es 9.9 grados centígrados, y todo esto más la longitud inicial de 5 metros. Y al hacer la multiplicación de estos tres paréntesis me da como resultado 0.00082665 más los 5 metros. Y al hacer esta suma tenemos que el resultado de nuestra longitud final es 5.00082665, que es el complemento de esta multiplicación. ¿Qué unidades nos debe de quedar? Bueno, pues tenemos que el grado centígrado, entre el grado centígrado que está en la parte de abajo se elimina y me queda solamente el orden de los metros. Metro más metro me da como resultado el metro. Y este es el valor de la longitud final que adquiere esta varilla de cobre cuando es calentada de una temperatura a otra temperatura. Y el incremento de la longitud que se presenta en esta varilla, podemos ver que aquí nos da la razón matemática antes de la suma de los 5 metros. Hace un momento mencionábamos que el incremento de la longitud era esta diferencia de la longitud final menos la longitud inicial. Si hago una resta de la longitud final que acabamos de obtener aquí menos la longitud inicial, que son los 5 metros, me da como resultado este valor, y obtenemos que el incremento de la longitud fue solamente de 0.00082665 metros. Y esto es lo que se expandió esta varilla, este orden del incremento de la longitud. Toda esta parte es el incremento de la longitud, y si lo juntamos con su longitud inicial ya nos da el valor de la longitud final. Y con esto llegamos a la solución de este primer problema. Y aquí tenemos un ejemplo número 2, donde nos pregunta ¿cuál es la longitud de un cable de plata al disminuir su temperatura a 15 grados centígrados? Si con una temperatura de 53 grados centígrados presenta una longitud de 12.3 metros. Hay que identificar en este problema que ahora el cable de plata se está enfriando, y considerando este fenómeno de la dilatación,
entendiendo que gracias al incremento de la temperatura se presenta la expansión en sus dimensiones, pues quiere decir que ahora, si lo estamos enfriando, este cable tiene que disminuir. Y vamos a identificar la forma de cómo obtener este resultado mediante los datos que nos presenta el problema. Y para darle solución a este problema, pues vamos a plantear nuestra serie de datos. Tenemos los datos específicos que nos dice que tenemos un cable de plata y este cable de plata va a presentar una disminución en su longitud por el efecto del enfriamiento. Ahora estamos disminuyendo la temperatura de 53 a 15 grados centígrados. De tal forma que nos dice el problema que las condiciones iniciales que se presentan en este cable de plata es que presenta una longitud inicial de 12.3 metros. Y esta longitud inicial se da por el efecto de los 53 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura inicial es de 53 grados centígrados. Este cable de plata disminuye su temperatura. Si disminuye su temperatura es que se está enfriando. Si se está enfriando es que está bajando de los 53 a los 15 grados centígrados. Partimos de 53, llegamos a 15 grados centígrados. Y si su temperatura inicial fue de 53 porque de ahí partimos, los 15 grados centígrados serán entonces nuestra temperatura final. Temperatura final es 15 grados centígrados. Por lo tanto, una vez que baja esta temperatura, vamos a identificar cuál es el valor de la longitud final, considerando que tiene que disminuir. Debemos considerar que el material que estamos utilizando corresponde a la plata, por lo tanto tenemos que identificar el coeficiente de dilatación de la plata. Nos vamos a la tablita, vemos la columna de materiales, identificamos el material plata y a la plata le corresponde el 18.3 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. La fórmula nos dice que la longitud final es igual al valor de la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial, más el valor de la longitud inicial. Tengo mis datos ya bien definidos, hago la sustitución de estos datos en la fórmula. Longitud final es igual, dice que primero es la longitud inicial. La longitud inicial corresponde a 12.3 metros por su respectivo coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación lineal de la plata es 18.3 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Por la diferencia de las temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. Y la temperatura final corresponde a los 15 grados Celsius menos temperatura inicial 53 grados Celsius. Todo esto más el valor de la longitud inicial y su longitud inicial fue de 12.3 metros. Hago el procedimiento de la resta y tenemos que la longitud final es igual a 12.3 metros por su coeficiente 18.3 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Y la resta de las temperaturas me da como resultado menos 38 grados Celsius más los 12.3 metros que corresponde a la longitud inicial. Y el resultado de la multiplicación de estos tres paréntesis por la presencia de este signo negativo y aplicando ley de signo nos da como resultado un negativo. Nos da como resultado menos 0.008553 grados Celsius. Entre grados Celsius se eliminan y aquí nos quedan metros. Pero me falta más los 12.3 metros de la longitud inicial. Y con esto obtenemos que nuestra longitud final es del 12.2914 metros. Y con esto comprobamos que al estar enfriándose este cable de plata, pues pasó de 12.3 a 12.2914. Y esto indica que en vez de aumentar su longitud, está disminuyendo porque ahora se está enfriando este cable de plata. Y es así como le damos solución a este problema número 2. A continuación te planteo este par de ejercicios para que les des solución y pongas en práctica tus conocimientos. Recuerda que puedes pausar el video, puedes regresarlo y puedes manipularlo a tu antojo para que le des solución a estos problemas.
No olvides considerar la tabla de los coeficientes de dilatación lineal para identificarlas según el material de cada uno de los problemas. Y los resultados de estos problemas son los siguientes. Y estos son los resultados a los que debes de llegar. Y con esto llegamos al fin de este video, pero les voy a encargar de tarea que le den like al video. Si no te has suscrito, suscríbete, comparte esta información para que le llegue a las demás personas, activa tu campanita de notificaciones y en el espacio de comentarios sugiere qué temas te gustaría que tratemos en nuestros siguientes videos. Por tu atención, gracias y nos vemos la siguiente clase.